porque no puedo. Porque mañana elegimos a nuestra dirección y se pondrá en marcha un proceso programático y decidiremos muchas cosas. Solamente os plantearía que, como Podemos sí que hemos planteado, una cosa que entendemos que es muy honesta, y es que hemos apostado por el derecho a decidir en un sentido amplio, no solamente el derecho a decidir en términos territoriales, sino en términos más amplios. Hemos entendido que... ¿Así no se ve yo muy bien? Más o menos. ¿Mejor con este? Así. Mejor. Bueno. Como Tom Cruise, así. Entonces, hemos planteado el derecho a decidir, y hay una cosa que sí que me gusta, y es que tenemos el mismo discurso en Sestao, en Barcelona, en Córdoba, en Madrid o en Sevilla, o en Badajoz. No he de ocultar que cuando se dice Madrid a mí me estremece un poco, porque yo soy madrileño y a veces tengo la sensación de que Madrid parece que es una ciudad de toreros, de guardias civiles con bigote que gritan se sienten coño, y de empresarios de la construcción y de flotas de autobuses dispuestos a dar golpes de Estado. Y eso es mentira. En Madrid hay mucha gente muy sensata, muy decente, igual que en el conjunto del Estado. Y a veces tengo la sensación de que hace falta también construir una caricatura de lo que es el resto del Estado para justificar también posiciones que te ayuden a explicarte pues, la decisión política que tú has tomado, pero es injusta. Siempre digo que a mí me echaron de la cadena SER por estar en contra de la ley de partidos. Y mira que siempre me ha parecido una barbaridad lo que ha hecho ETA, siempre. Pero me parecía que era una barbaridad la ley de partidos, porque siempre he entendido que las luchas políticas son luchas políticas y que donde había que derrotar a ETA era en las urnas y no ilegalizándoles. Y lo defendimos en Madrid, gente, y nos castigaron, pero nos parecía que era lo honesto, como demócratas. Y por tanto, a veces, ya digo, cuando se pretende, ¿no?, presentar, ya digo, todo lo que está fuera, ¿no?, del ámbito de uno como el enemigo, me parece injusto y creo que dificulta también la posibilidad de ese encuentro, porque parece que están inventando, pues eso, algún tipo de confrontación. Pero sé que no es así, ¿eh? Sé que estáis en Madrid, sabéis perfectamente que no es así. Y de hecho, nosotros hicimos un programa que se llama La Tuerca, que creo que se ha caracterizado precisamente por eso, ¿no?, por sentar en la misma mesa diferentes miradas, donde hemos podido discutir y encontrar esos puntos de vista diferentes. Me gustaría hacer referencia a los tres asuntos que nos convocan aquí al revés. En vez de modelo de Estado, soberanismo y derecho a decidir, prefiero hacerlo al revés. Derecho a decidir, soberanismo y modelo de Estado. Yo estudié en Alemania y a mí me llamó mucho la atención cuando fui allí que lo que me habían contado sobre mi transición era mentira. Y que lo que me habían contado sobre mi democracia era mentira. Y que ni mi democracia era de tanta calidad ni mi transición había sido tan maravillosa. Y que alguna de las dos cosas era mentira. Porque si la transición era tan maravillosa, yo no entendía por qué mi democracia era de tan poca calidad. Y si mi democracia era maravillosa, perdón, no era maravillosa la transición, entonces no podía ser tan estupenda. Yo recuerdo, siempre cuento que tuve un ataque de hispanidad y necesité escuchar música de Carlos Cano. Y me fui a un gran centro de música, seguramente era el más importante de Europa, y pregunté la entrada, música española, y me dijeron sí, segunda planta, sección de música étnica. Y entonces dije, pensé, cabrones, ¿no?, lo que pensé, ¿verdad? Pero me di cuenta, fíjense ustedes, o fijaos vosotros, me di cuenta de que había una lectura desde Europa de que España era diferente, que era el lema ese que había puesto en marcha Fraga para vender el exotismo de nuestro país como un objetivo turístico. Para intentar explicarme y entenderme, fijaos, antes de poner en marcha la lectura de Podemos, tuve que arreglar cuentas con la transición. Y para arreglar cuentas con la transición decidí hacer un libro, que lo llamé La transición contada a nuestros padres. Y para entender aquella época, fijaos, me fui a buscar los chistes de la época.
porque entendía que si cogía el espíritu de los chistes iba a entender realmente qué había pasado ahí. Y lo quiero contar esto para discrepar un poco de Sabino. Fijaos que tres chistes maravillosos, ¿no? Uno es uno de Gila, donde hay un tipo mayor con una manta de cuadros sobre las rodillas, hablando con uno joven y dice: yo antes era de extrema izquierda, pero desde que estoy paralítico soy inmovilista. Que me gustaba mucho porque implicaba también la renuncia por parte de la izquierda a asumir realmente su espacio. Otro que también me gustaba mucho era un exfranquista hablando con uno joven y le decía: pero hombre, habernos dicho que esto era la democracia y lo hubiéramos traído mucho antes, ¿no? Y el tercero, que realmente es el que quiero compartir con vosotros, es en un meeting. Un tipo que está diciendo, o no son un tipo proveniente del franquismo, está diciendo, o nosotros o el caos. Y desde el público alguien le grita: el caos, el caos. Y el tipo contesta: da igual, el caos también somos nosotros. ¿Por qué os cuento esto? Fijaos, porque creo que en España la resignación fue una política de Estado. Creo que a fuerza de decirnos que no nos significáramos, nos fuimos convirtiendo en insignificantes. Y a mí no se me escapó que en Euskadi el mantenimiento de la memoria sirvió para no olvidar determinadas cuestiones y para mantener también esa lucha contra la resignación más viva. Pero al mismo tiempo creo que se fueron construyendo algunos mitos que de alguna manera creo que engrandecieron el pasado. Siempre me gustó mucho la expresión de Vázquez Montalbán diciendo que la transición fue una correlación de debilidades, donde fuimos lo suficientemente fuertes como para impedir que el franquismo continuara. Ellos lo intentaron, el último presidente de la dictadura fue el primer presidente de la democracia, Arias Navarro, pero no fuimos lo suficientemente fuertes como para plantearles una ruptura y nos quedamos en una reformilla, bueno, de aquella manera. Creo que esto es importante recordarlo porque si entendemos que aquello fue una correlación de debilidades, no miraremos hacia atrás pensando que éramos más de lo que realmente éramos. Y al mismo tiempo, fijaos, seríamos capaces de hacer una cosa que yo creo que es esencial, que es lo que os decía que no he terminado de ver en el discurso de Sabino. Porque yo creo que, fijaos, cuando uno mira hacia atrás, uno encuentra un esfuerzo espectacular durante la transición de mucha gente, muchas peleas. Qué alegría que ese sinvergüenza, que es Martín Villa, no pueda salir ya del Estado. Porque hay una jueza argentina que le ha planteado que la Interpol tiene que extraditarlo para juzgarlo, entre otras cosas por los asesinatos de Victoria. Qué bueno. Claro, y sale la justicia española a decir no, porque la ley de punto final, pero no, precisamente te lo está pidiendo la jueza argentina por eso. Porque es el tribunal ya internacional, porque la justicia en España no da respuesta a las víctimas. Pero lo que quería plantearos es que, fijaos, donde realmente hemos sido derrotados no fue en la transición que hicimos, sino en el relato sobre la transición. Eso es lo que realmente hemos perdido. Y por tanto, fijaos, no está tanto la pelea en intentar reinventar lo que se hizo, sino en entender que hemos perdido la hegemonía en el relato para explicar lo que se hizo. Porque la transición no la trajo ni Fraga, ni el rey, ni Suárez. La trajo la gente peleando en la calle. El año 79 fue el año de mayor conflictividad laboral de la historia de España. Incluso después de los pactos de la Moncloa, donde el Partido Comunista ofreció lo que tenía después del desastre electoral, que era su influencia sobre comisiones obreras para sacar a los trabajadores de la calle a cambio de poder participar en la Constitución. Y fijaos que ese acuerdo ni siquiera sirvió para frenar la protesta ciudadana, no sirvió para seguir exhumando cadáveres, no sirvió para seguir reclamando mayores avances, y por eso vino el 23F, que fue un golpe de Estado que triunfó. No fracasó, triunfó. Y el 100% de los planteamientos los lograron. Entramos en la OTAN, el PSOE entró disciplinado, los sindicatos por vez primera hicieron un acuerdo con la patronal, se frenaron las exhumaciones, se frenó la LOAPA, se aumentaron los presupuestos para el ejército. Fue un golpe que triunfó. Y sobre todo, fijaos, se construyó la figura de un cara dura como el que había salvado a la democracia y a la patria española.
esa persona que nos decía que estaba muy preocupado por la suerte de los jóvenes españoles sin empleo, y nos enteramos que al tiempo que estaba diciendo eso, estaba pegándole tiros a la madre de Dumbo, en África. Os decía que, fijaos, el derecho a decidir pasa a ser, por tanto, yo creo que la primera pregunta, porque mi planteamiento es que nunca en nuestro país, desde que se interrumpió la democracia el 18 de julio de 36, y cuidado, el 18 de julio de 36 hubo un golpe de Estado que fracasó. Y porque fracasó el golpe de Estado, empezó una guerra civil. Si el golpe de Estado hubiera triunfado, no hubiera habido guerra civil. Por tanto, este pueblo que se echó a la calle pidiendo armas para frenar a los fascistas, y que ya había tenido un elemento previo en octubre del 34, sabía lo que tenía entre manos, pero unas autoridades pacatas no brindaron armas. Al final, los golpistas, con la ayuda de Mussolini y de Hitler, triunfaron. El derecho a decidir, fijaos, yo creo que es la gran asignatura pendiente. Nos preguntaron inicialmente la ley para la reforma política. Ya llevo 11 minutos. Madre mía, no he dicho nada. Bueno, la ley para la reforma política, nos dijeron, ¿qué queréis? ¿Esto o nada? Y la gente dijo, pues eso. ¿Y la Constitución? ¿Es que acaso nos preguntaron realmente cómo queríamos la Constitución? No. Y pactaron 7 hombres blancos, donde también estaba el PNV. Donde también estuvo el PNV. No nos engañemos, también estuvo el PNV. Entonces, fijaos, 7 hombres blancos pactaron una Constitución que venía con rey, que venía con el artículo 2, que dice la barbaridad de que la Constitución española se fundamenta en la indisoluble unidad de la paz española. Pero ¿cómo que una Constitución se fundamenta en otra cosa que no sea la soberanía popular? Son disparates que vienen en nuestra Constitución porque había artículos que los entregaron los militares. Pues claro que hubo artículos que los entregaron los militares, y encima nos han contado la milonga de que la transición era maravillosa y que la Constitución también era maravillosa. Bueno, todo eso lo planteo porque el derecho a decidir sigue siendo una asignatura pendiente. Nos preguntaron durante el referéndum de la OTAN, nos preguntaron un poquito, porque había solamente una televisión y la manipuló el Partido Socialista Obrero Español a unos niveles de insulto. Y tuvo que venir aquí todos los líderes europeos a decir, cuidado que si os salís de la OTAN os vais al carajo todos. En esa concepción tan democrática que tenía ya Europa, ¿no? Pero pese a todo, fijaos, casi pierden, y de ahí salió un impulso bastante decente que fue Izquierda Unida en sus comienzos, donde realmente representaba una nueva manera de hacer política que se fue perdiendo por el camino. Y la última pregunta fue el proyecto de Constitución Europea, donde también vosotros lo apoyasteis, ¿no? Entonces, en ese proyecto de Constitución Europea, donde se cambiaba el derecho al trabajo por el derecho a buscar trabajo, que es que manda narices. Se suspendía el derecho al trabajo por el derecho a buscar trabajo. ¿Y por qué os digo que el derecho a decidir nos lo han negado? Porque no me vengan luego con milongas, a hablar de soberanismo, cuando de repente hemos perdido la posibilidad de ser dueños de nuestra propia vida material, porque hemos entregado a los poderes económicos europeos la posibilidad de tener nuestra soberanía económica. Por tanto, fijaos, el derecho a decidir es el elemento previo, real, para que decidiéramos las cosas que nunca hemos decidido. Y por tanto, para nosotros, para mí, hay una asignatura pendiente, que es que realmente por vez primera, desde que interrumpieron el hilo constitucional en nuestro país, pudiéramos sentarnos los diferentes pueblos de España a tomar una decisión, los pueblos de España. Porque yo creo que es un disparate que los diferentes pueblos de España cada uno tome la decisión aisladamente. Me parece que es mucho más sensato que tuviéramos la posibilidad, en nombre de la madurez democrática que se nos presupone, que nos sentáramos todos juntos en un proceso constituyente a decir, bueno, ¿y esto cómo lo queremos? Y a partir de ahí, si de repente parte de estos pueblos de España deciden, no me interesa continuar en esta aventura compartida, adelante. Pero me parece mucho más interesante sentarnos todos juntos. ¿Sabéis por qué? Porque estoy también un poquito cansado en lo personal de ver cómo hay nichos electorales que tienen que exacerbar las diferencias para encontrar un espacio político en su pequeño territorio. Y a fuerza de exacerbar la necesidad de decir que tenemos que, casi por narices, que pelearnos, estoy un poco cansadísimo, me vais a perdonar, muy cansado de que haya gente que se dedique a la política exacerbando diferencias en vez de construir vinculaciones. Y estoy pensando, no creéis que en Joaquín, estoy pensando en el que se postula como alcalde por el Partido Socialista en Madrid,
que ayer ha planteado insultos contra los catalanes por ejercer esa desobediencia tan hermosa que ejercieron el domingo, queriendo que va a conseguir votos insultando a los catalanes en Madrid. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Termino porque creo que me queda un poquito, ¿no? Vale. Decía que, fijaos, que por tanto, el derecho a decidir plantea una cosa que yo no quiero delegarla. Si he llegado a una conclusión en todo este proceso que traemos entre manos, en esta aventura de impugnar el régimen del 78 y plantear la necesidad de reinventarnos algo, es que lo que no podemos seguir haciendo es delegando la política en nadie, ni siquiera en esos chicos y chicas tan majos de Podemos. Tenemos que entender que cuando delegas en la política pierdes la posibilidad de controlar tu propia vida. Y que por tanto, fijaos, uno de los problemas que tenemos es que hemos entregado la política a unos partidos políticos que en un porcentaje muy alto, son responsables de lo que nos ocurre. Porque los partidos políticos se han convertido en empresas donde tienen que, como principal misión, garantizar el estatus de los miembros de esas grandes empresas. Y al final, fijaos, también nos quejamos del funcionamiento de los partidos, pero es que hemos delegado. Por tanto, o recuperamos ese tipo de elementos o estamos condenados, de alguna manera, a que esas empresas hagan pues, lo que están haciendo. Fijaos que lo último, para cerrar, es que si realmente ponemos encima de la mesa el derecho a decidir, nos conduce necesariamente a un proceso constituyente. Ese proceso constituyente vamos a tener que plantearnos cuál es el nivel de soberanía que queremos. Yo he dicho durante toda la campaña electoral que si la gente va a votar a Podemos para que les demos lo que ya no les da ni el PSOE ni el PP, no nos votéis, porque os vais a sentir defraudados. ¿Qué queréis? ¿Que vamos a luchar contra la troika, contra los bancos, contra el cuarto Reich financiero internacional al cual los partidos principales del conjunto del Estado no les hacen ascos? Y por eso os digo que me produce un poco de sonrojo que hablemos de soberanismo y no le planteemos cara al cuarto Reich financiero. ¿Pero qué soberanía vamos a tener si debemos cada vez más dinero? ¿Qué soberanía vamos a tener si ya solamente con el pago de los intereses estamos estrangulados? ¿Qué soberanía vamos a tener si no podemos pagar ni seguridad social, ni pensiones, ni educación pública, ni sanidad pública, ni vivienda pública? No podemos. Por tanto, fijaos, para hablar de soberanismo tenemos que plantar cara a ese cuarto Reich financiero. Y eso genera respuestas, no es gratuito. Qué gracia me ha hecho hace 3 días que decía JP Morgan, titular a 5 columnas del diario El Mundo: si ganase Podemos, se hundiría la economía en España. Informe de JP Morgan, y dices, sinvergüenzas, si hoy salís en el periódico canallas, que os han condenado otra vez por estafar a vuestros clientes, sinvergüenzas, por manipular los tipos de cambio, canallas. Y de repente los partidos de bien de este país decían, sí, cuidado con Podemos, que estos son unos populistas, que lo ha dicho JP Morgan. JP Morgan, insisto, la segunda vez condenado, en una vez por manipular el LIBOR y ahora por manipular los tipos de cambio. Multas que les arañan un poquito, porque las multas que les ponen son una estupidez en comparación con lo que han robado con estas manipulaciones. Por tanto, digo, para terminar, os decía que lo primero es el derecho a decidir. Y el derecho a decidir implica que tengamos la madurez suficiente para saber que si queremos ser dueños de nuestros destinos, el enemigo es muy poderoso. Y no inventemos falsos enemigos. El enemigo es poderoso. Y solamente lo vamos a combatir cuando realmente asumamos que la soberanía que construyamos es frente a esos poderes que están amenazando la democracia desde la hegemonía financiera, como en los años 30 lo amenazaron desde la hegemonía fascista o nazi. Y lo último, el minuto que me queda, el modelo de Estado que construyamos va a venir muy suave respecto de esto. ¿Sabéis por qué? Porque tengo la experiencia de que España está mal enseñada y mal aprendida. Y que lo que hace falta es simplemente, y esa es mi experiencia, lo que me hace ser un pesimista pero esperanzado, que cuando explicas algunas cosas la gente las entiende. Y algunos, fijaos, siendo profesores de ciencia política, siendo doctores en ciencia política, hay cosas que ya las he entendido muy tarde. Por ejemplo, he entendido muy tarde que España, al igual que Alemania y al igual que Italia, es una nación muy joven, pero un Estado muy viejo.
Mientras que Cataluña no es un Estado, pero es una nación que lleva más tiempo encontrándose a sí misma que España, que se dedicó a evangelizar y no a construir realidad nacional. En el siglo XIX, en la Guerra de la Independencia, donde supuestamente con la invasión francesa nos encontrábamos como nación, la canción de referencia era La Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa, no de la tropa española. La conclusión, y termino, la conclusión es que tenemos que hacer un esfuerzo por entender qué es España, porque hay gente que se está beneficiando de una idea de España, igual que hay otra gente que desde otros lugares se está beneficiando también de construir una idea de España. Nuestro planteamiento es que tomemos las riendas de la política en nuestras manos y nos expliquemos de una vez por todas a nosotros mismos. Y no le entreguemos a nadie ese derecho. Gracias.